Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar. Bien, ¿qué tal? Buenos días con todos. La semana de prácticas es esta, pero ya sabemos que la práctica 2 va a ser el siguiente sábado, ¿sí? Entonces, la práctica en sí vendría hasta todo lo que es movimiento plano general de traslación curvilínea, ¿sí? Y nada. Hasta ahí vendría. O sea, hasta lo que hemos hecho la semana pasada, o los problemas que hagamos ahorita, ¿no? Esos problemas de aquí, ¿no? El tema de que vamos a desarrollar el día de hoy ya no viene para la práctica, ya, viene hasta ahí. Así que no te olvides que viene desde la primera semana hasta la semana 7 formalmente. O hasta lo que hagamos ahorita, en este par de problemas muy fáciles que podrán hacer. Mm, Bien, ¿qué más? No, nada. Vamos a comenzar, chicos. ¿Ya? Veamos este ejercicio que dice, la barra tiene un peso de longitud W y se sostiene mediante el collarín liso. Mm, ah, peso por longitud W, ok. Tiene un peso por longitud W y se sostiene mediante un collarín liso. Ya, esta es la carga distribuida, ¿cierto? ¿No? Es peso por longitud. Si se libera del reposo, determina la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante de la barra de Entonces, esas tres cantidades las hemos visto en el curso de estática, ¿no? Lo vimos para temas de equilibrio, ¿ya? Pero ahora esas mismas cantidades se pueden determinar en la dinámica del problema también, ¿no? Bien, entonces comencemos. Voy a hacer lo siguiente, creo yo, porque Profesor, dime. profesor, que han preguntado si la PS2 va a ser el sábado 7 o el 14, como dijo la siguiente semana. eh, ¿Va a ser 7 o 14, me dijiste? Si la ¿Cómo? PC va a ser el sábado 7 o el sábado 14. A ver, como lo mencioné al inicio, Sí, las dijo la siguiente prácticas semana. están corriendo una semana. Ya, esa semana es la semana de prácticas, eh, pero nosotros vamos a desarrollar la práctica la semana del sábado 14. Sí, el sábado 7 no, el sábado sí tenemos, no hay práctica de dinámica por lo menos, los demás cursos no lo sé, pero práctica dinámica no hay. En la semana va a ser el sábado 14. Sí, el mismo horario, creo que era de 7 8:40, ¿cierto? Mismo horario, va a ser lo mismo, ¿ya? Ya, profesor, También gracias. lo que mencioné era que la práctica va a venir hasta los problemas que hagamos ahorita, que faltan un par de problemas, creo, de la semana 7, ¿no? Lo vamos a resolver y hasta ahí viene la práctica, ¿sí? O sea, el tema que hagamos el día de hoy, el tema nuevo, eh, que es prácticamente lo mismo, un movimiento plano general, pero con rotación, ese tema ya no viene, sí, viene ya para la siguiente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No quiere decir que no venga el colaborativo. El colaborativo se va a valorar eso. Ay, nuevamente, sábado 7 o 14. A ver, chicos. em, por tercera vez, sábado 14.
¿Está bien? Si llegas un poco tarde, por favor, come- com- comparte información en sus grupos internos y coméntenlo, ¿sí? Ya. Bien, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar, vamos a colocar solución. Bien, el problema te está diciendo que la barra tiene una longitud, no, tiene un peso por longitud W, ¿no? Es un peso por longitud, ¿no? Ya está. Em, ¿Qué es es la carga distribuida, ¿no? Es el peso por cada metro cuadrado, si lo consideramos en internacional, por metro cuadrado que se distribuye en una varilla, ¿no? Si quieres saber el peso, te vamos a colocar aquí una observación, ¿no? Entonces, observación. Si nosotros, por ejemplo, decimos, ok, vamos a decir de que esta varilla tenga una longitud, no sé, tenga una longitud L, ¿ya? Una longitud L, ya está. Entonces, se observa que el peso, el peso W mayúscula, le voy a colocar así, de la varilla, va a ser este W minúscula por este L, ¿sí? Porque el peso por longitud es W, ya está. Bien, entonces, una vez se entiende esto, me están pidiendo a mí la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante. Entonces, tú debes recordar que eso es para un pedazo de varilla, ¿no? Digamos un pedazo de varilla de longitud X, ¿no? Tomamos este pedazo, ¿sí? De longitud X y lo analizamos. Vamos a colocarlo así. Le vamos a decir que eso tenga longitud X, ¿ya? ¿Sí? Y según el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre, esto de aquí tendría peso, ¿cierto? Em, ¿Cuánto sería cuánto sería la fuerza? Bueno, sería W minúscula por X, ¿cierto? Y también, ¿qué tienes? Tienes una fuerza normal, que le vamos a llamar N, ¿ya? Que va a ser una función de X, ¿cierto? Una fuerza cortante, que voy a llamar V, una fu- en función de X, y un momento flector, ¿sí? Un momento flector que le voy a colocar de esta forma, ¿sí? Que le voy a llamar, no sé, M de X. Ya está. ¿Sí? Ese vendría a ser el diagrama de cuerpo libre para un segmento de longitud X. Em, Eso para el segmento, ¿no? Hay que dar N y V con y M en función de X. Ahora, si bien es cierto, creo yo que valdría la pena, me parece que valdría la pena analizar el sistema completo. ¿Para qué? Para poder saber su aceleración, ¿sí? O sea, tenemos el pedazo X, que es lo que queremos analizar, pero también podemos analizar el sistema completo de longitud L mayúscula, ¿no? Entonces, creo que es lo que voy a hacer primero y voy a formular ecuaciones a partir de ahí, ¿ya? Vamos a hacer eso. Vamos a colocar eso por acá, que me espere un rato. Ahora, vamos a hacer aquí entonces, para la varilla completa,
la varilla completa. Para la varilla completa que tengo, digamos que sea todo esto. ¿Bien? Ojo que también tenemos que colocar el collarín, ¿sí? O sea, no debemos de colocar aquí el collarín. Y comenzamos, ¿no? Esta varilla tiene peso por longitud W, por tanto se entiende que es un sistema liso, ¿no? Entonces, el peso vertical hacia abajo, en este caso debería ser W por SL mayúscula, ¿no? Y la otra fuerza que es para la varilla completa, o tendría que ser la fuerza normal, que como es liso, entonces es perpendicular a la guía, la normal. Ponle normal, para no confundir con la otra, ponle normal N', ¿ya? N'. Ese de aquí vendría a ser, ¿qué cosa? El diagrama de cuerpo libre. ¿No? Diagrama de cuerpo libre vendría a ser esto. ¿Sí? Ahora, también tenemos que dibujar el diagrama cinético, pues, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora, se puede hacer todo el diagrama en uno solo, normal, pero puede ser así, ¿no? El diagrama cinético, si tú observas el sistema, como es un Kerin liso, de todas maneras va a acelerar a lo largo de la guía, ¿sí? Su aceleración va a ser a lo largo de la guía. Por tanto, si colocamos el centro de masa, que es donde actúa el peso, ¿no? Ubicamos este centro de masa, y ahí colocaríamos la aceleración, ¿no? Que vendría a ser algo así, a lo largo de la guía, ¿no? Sería esto masa por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Masa por centro de masa. Ya está. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Em, lo ideal sería descomponer las fuerzas a lo largo del eje, de los ejes horizontal y vertical, y hallar las aceleraciones en cada componente, y ya, ¿no? Y ya está. Entonces, también podríamos hacerlo a lo largo de la guía y perpendicular a la guía. También es una vía, entonces, ¿qué parece si hacemos justo este último, ¿no? Entonces decimos aquí, ¿no? En lugar de colocar W por L, voy a descomponer. Paralelo a la guía, perpendicular a la guía, ¿sí? Ya está. Según esto, es ángulo 30, el ángulo 30 lo hace la guía con la vertical. La guía con la vertical, 30 grados. Ya está. Entonces, esta componente del peso vendría a ser mg, bueno, en realidad sería W por L por el coseno de 30, y acá sería W por L por el seno de 30, ¿no? El sistema acelera a lo largo de la guía, por tanto N' tiene que ser W por L seno de 30, y W por L coseno de 30 tendría que ser masa por aceleración de la gravedad. Aceleración del centro de masa. Ya. ¿Qué decimos acá? Luego, suma de fuerzas con respecto al eje, vamos a llamarle, ¿qué te parece si le llamamos a este eje? Es el eje X, y este eje por aquí que es el eje Y. Ya está. Suma de fuerzas respecto al eje X igual a masa por la aceleración entre masa respecto al eje X. El primero, el de la izquierda, es del diagrama de cuerpo libre, que vendría a ser W por L mayúscula, coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, me parece, ¿no? Raíz de 3, ratito, está partiéndose. Ya. Por raíz de 3 sobre 2, y esto es igual a la masa
La masa va a ser eh, W mayúscula, ¿ya? Entre G. W mayúscula es W minúscula por L entre G, por la aceleración del centro de masa respecto al eje X. El eje X es el eje de la guía, ¿ok? Así le estoy llamando yo. Entonces te das cuenta que este W minúscula y L, W minúscula y L, con eso estás obteniendo que la aceleración del centro de masa respecto al eje X va a ser G raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sería 9,81 por raíz de 3 sobre 2. A ver, un segundito. 9,81 sobre 2 y esto multiplicado por la raíz de 8,495. 8,496 le voy a colocar, ¿ya? 8,496. Estoy colocándolo todo en sistema internacional, así que eso es metros por segundo cuadrado. Ya está. Esa es la aceleración de, de la varilla, ¿ya? Con respecto al eje X. Y si tú analizas con respecto al eje Y, ahí queda, pues, ¿no? Porque tendrías, ¿no? Suma de fuerzas con respecto al eje Y es igual a masa por la aceleración del centro de masa, componente en Y. Y ojo que solamente hay componente en X, ¿no? O sea, a lo largo de la varilla no hay componente en Y, por tanto eso es cero, ¿no? Y eso tenemos una solución trivial, ¿no? Donde la normal n' va a ser igual a WL seno de 30, ¿no? W por L por el seno de 30. Y ya está. ¿Está bien? Hasta acá estamos bien, ¿verdad? Ya. Vamos a marcar esto. Que es lo que sí necesitamos. Bien, esto con respecto al cuerpo completo, ¿no? Ahora vamos a analizar el segmento. El segmento del cuerpo, ¿no? Ya, ya. Para un segmento de longitud X, ¿ya? Para el, el elemento de longitud X. De longitud X, listo. Para el elemento de longitud X. Em, Ese vendría a ser el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo. Ese de ahí, ¿no? Y necesitamos también el, el diagrama cinético, ¿no? Ya está. Entonces, en el diagrama cinético tenemos lo mismo, ¿no? Es, es lo mismo, ¿no? Esto de aquí acelera en ese sentido con masa por la aceleración del centro de masa, componente en X. Pero esa aceleración de masa sí es la misma que anterior, o sea, ese es 8,496 metros por segundo cuadrado. Esa aceleración ya la conozco, ¿ya? Ahora, únicamente por facilidad, ¿ya? Debido a que me están pidiendo la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flector, y que estos vectores ya tienen una orientación determinada a lo largo y perpendiculares por teoría, yo lo que voy a hacer es, en lugar de trabajar con 8,496, esa cantidad la voy a descomponer, ¿ya? ¿Para qué? Para poder trabajar en las componentes horizontales y verticales, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si está claro, ¿ya? Yo lo voy a descomponer, ¿para qué? Para poder trabajar con las componentes verticales y horizontales. Ya está. Entonces, comenzamos, ¿no? Entonces, acá voy a descomponer este de aquí, y luego vamos a descomponer acá, ¿sí? Entonces va a ser 8,46 veces la masa. Se va a hacer. Ah, ojo, el ángulo es 30, ¿no? Entonces va a ser 8,496 veces la masa. La masa va a ser
W minúscula por X, ¿no? Por X entre G. Entonces está claro. Esta es la masa, ¿no? Y multiplicado eso por el coseno de 30, no por el seno de 30, ¿sí? Y la componente vertical va a ser 8,4, ojo, me faltó un 6, ¿no? 8,496, ya, ya quedó igual, 8,496 eh, esa es la aceleración. La masa vendría a ser W por X entre G multiplicado por el coseno de 30, ¿sí? Y ya está. Creo que está claro, ¿no? Ya está. Obviamente la componente resultante ya no sé. Ya. Bien, y comenzamos, ¿no? Para el segmento, ¿no? O para el elemento. Suma de fuerzas. Ah, solamente para mencionar, ¿no? Ese aquí es el diagrama de cuerpo libre y ese acá es el diagrama cinético. ¿Bien? Por elemento, suma de fuerzas con respecto al eje horizontal, vamos a llamarle así, porque ya le llamé X y Y a los otros, para que no haya error. Horizontal, ¿ya? Tiene que ser igual a qué cosa? A masa por la aceleración del centro de masa horizontal, ¿no? Ya está. La suma de fuerzas, ¿ya? La suma de fuerzas te das cuenta de que es menos n, ¿no? Entonces, menos la normal, ¿no? No hay ningún otro. Y eso tiene que ser igual a qué cosa? Bueno, 8,496, 8,496 por W. Ya, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Operamos de una vez esto, ¿no? 8,496 por el seno de 30 y entre G, de una vez, ¿no? Mm, el seno de 30 es un medio, ¿no? Y si le hubiese 9,81 te sale 0,433. A por favor, creo que me indique, no dice que me equivoqué, ¿ya? Acá me está saliendo 0,433 W por X. Ya está. Entonces, eso vendría a ser 0,433 W por X. Y ojo que como apunta hacia la izquierda también negativo. Ya está, y con eso ya tienes la fuerza normal. Pues N de X va a ser igual a 0,433 W por X. Lo cual es correcto porque W sí es un dato del problema, ¿no? Ya. Siguiente. ¿Cómo vamos a determinar la fuerza cortante con la suma de fuerza en la vertical? Lo mismo, ¿no? Le damos un segundito, ¿ya? Quiero ver algo, ¿no? Porque, dame un momento. Ahora sí. A ver, suma de fuerzas
en la vertical, igual a qué cosa, a masa por la aceleración del centro de masa vertical, ¿no? Suma fuerza en la vertical va a ser menos W por X, menos, menos W por X, más normal, o disculpa, fuerza cortante, ¿cierto? Y esto va a ser igual, ya, em, esto de aquí vendría a ser todo esto, ¿no? Vamos allá. A ver, esto es em, 8,46, 496 entre 9,81, el coseno de 30 de raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya está. ¿Cuánto esto? Ya está. Me sale 0,75. Eso me sale a mí, por favor, verifíquenlo. 0,75 W por X, ¿no? Ya está. Posiblemente despejarías W por X. O la fuerza cortante, ¿no? Ah, esto de aquí también es negativo, ¿no? Menos, ¿no? Ya está. Sería mm, menos W por X, 0,25, ¿no? 0,25 W por X. Y ya está. Esa es nuestra respuesta. Por favor, verifiquen los cálculos que estoy haciendo. Si me equivoco, me dicen, ¿no? Bien, y por último, suma de momentos, ¿cierto? ¿No? Entonces tenemos suma de momentos respecto a qué extremo, ¿no? Te das cuenta que nos conviene tomar el extremo donde actúa la normal y la fuerza cortante, ¿cierto? Vamos a colocarle el extremo O, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí O. O, ujú, sí, sí, conviene tomarlo desde ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Respecto al punto, bueno, respecto O, ¿no? Y eso que es igual. Ahora, esto no puede ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, porque el segmento de varilla, incluso toda la varilla, no está rotando. Sí, o sea, no, como no rotan, la aceleración angular va a ser cero. ¿Ya? Entonces, tenemos que igualarlo a los momentos de las aparentes fuerzas del diagrama cinético. ¿Está bien? Y eso se representa como suma de momentos, así lo ponemos, ¿no? Después del punto, mm, una cosa así, ¿no? Con una M diferente, ¿de acuerdo? Y ahí son los momentos, pero en el diagrama cinético, ¿no? Y lo mismo aquí con respecto al punto. Que para el caso del diagrama de cuerpo libre, te das cuenta de que W por X genera un momento antihorario, ¿sí? Respecto al punto, que sería W por X multiplicado por la mitad de longitud, que sería X medio, medios. Y a eso tengo que sumar el momento de par, que es M de X, que le he puesto, y se lo he asumido antihorario. Le voy a poner más el M de X, que es justo lo que quiero hallar, ¿no? Y tiene que ser igual a qué cosa, a los momentos generados por las fuerzas de corte, ¿ya? En este caso sería de estas dos, ¿no? De la horizontal y la vertical, pero la horizontal pasa por el eje de momento, por un cero, ¿no? En el diagrama cinético estamos hablando, ¿no? Entonces únicamente 0,75 W por X genera momento, ¿no? Entonces sería, y genera un momento también antihorario, entonces va a ser 0,75 W por X, y la distancia de ese punto, como actúa en el centro de masa, la distancia al punto O también es X medios, ¿no? Entonces tendríamos acá
W medios, ¿no? Si deseas 0,5 W por X al cuadrado más momento y 0,25 entre 2 es 0,375 W por X al cuadrado y ya está. Ya tienes el momento flector o flexionante, ¿no? Que sería menos 0,125, ¿no? W por X al cuadrado. Ya está. Listo. No sé si está claro lo que acabo de hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesor, el último punto, ese U, ¿qué No, significaba? es una M diferente nada más. No, no era una U. Ya. A ver, vamos a ver aquí. Un segundo. Mm, ya. Estamos aquí. Sí, estamos aquí. Ya, listo. A ver, primero, cuando tú le un momento respecto al centro de masa, recuerda que la parte izquierda es para el diagrama de cuerpo libre y la parte derecha es para el diagrama cinético. Esa ecuación que tú ves en la pantalla se usa siempre cuando el cuerpo rígido rote. Si hay rotación, se usa. Pero en nuestro caso no hay rotación. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay rotación? No puedo, o sea, sería directamente cero si tomara momento respecto al centro de masa, pero no he tomado momento respecto al centro de masa, he tomado momento respecto a un extremo. Formalmente no puede ser igual a cero directamente, porque esa ecuación solo se cumple cuando es respecto al centro de masa. Y bajo otros casos también, pero se van a detallar después, ¿no? Las ecuaciones son estas, pero como en nuestro caso debería haber sido cero si tomábamos respecto al centro de masa. Y ahora, ¿qué pasa si tú no tomas respecto al centro de masa? ¿No? Acá está, ¿no? ¿Te das cuenta? Si únicamente hubiera traslación, no rota, que es nuestro caso, usamos las dos primeras ecuaciones y la tercera es cero. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si no tomas respecto al centro de masa? Respecto al punto A, por ejemplo. La ecuación ya no se vuelve a volver a hacer, sino que es suma de momentos, también son unos momentos, ¿ya? Respecto al punto A, pero estos momentos son de las fuerzas del diagrama cinético, ¿está bien? Y las fuerzas son masa por aceleración. Entonces, MA, el M normalito de la ecuación izquierda, son los momentos de las fuerzas reales del diagrama de cuerpo libre y los momentos de par, obviamente. Y el M sí, con este tipo de letra distinto, son los momentos respecto también al punto A, pero del diagrama cinético. A ver si me dejo entender. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice acá, a ver, lo que yo hice aquí, ¿qué cosa fue? ¿Cuál es mi diagrama de cuerpo libre? Bueno, es este, ¿no? Respecto al punto O, no es el centro de masa, ¿ya? Tenemos que WX genera momento, listo. Hasta WX por X medios más el momento flexional. Y lo tengo que igualar a los momentos generados en el diagrama cinético. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Vendría a ser este de aquí y este de acá. El horizontal no genera momento porque pasa por cero, pero el vertical sí, que es 0,25 W por X, ¿no? Y lo igual al momento generado por eso. Eso fue lo que he hecho. ¿Estamos bien? ¿Sí? Creo que hay un mensaje. W por X, creo que esto lo escribiste hace rato, no, disculpa, que lo acabo de ver. Ya está. ¿Está claro? No sé si está claro esto, por favor. Si hay una duda, la pueden hacer. Ya. Ujú. Listo. Continuamos entonces. Ya. Antes de esto, voy a agarrar esto y lo voy a llevar.
Y ya no voy a usar esta hojita porque se hace muy lento. Ya, listo, ya está. ¿Viste? Es la misma solución. Siguiente problema vendría a ser este de acá. Vamos a resolverlo también y lo voy a llevar. Ya. A ver, dice, si la masa de la carretilla es de 30 kilogramos, se somete a una fuerza horizontal P de 90 newton, te pide que determine la tensión en la cuerda AB, ¿ok? Y las componentes horizontal y vertical de la reacción en el extremo C de la varilla uniforme BC de 15 kilogramos. Ok, ya está. Entonces, no siempre, ojo, no siempre, pero generalmente cuando tengas diferentes cuerpos a analizar, por ejemplo, la fuerza P no actúa sobre la varilla, ¿no? La fuerza P actúa sobre el carrito. Entonces, podríamos analizar el carrito entero y de ahí tenemos que sacar una información. En este caso, si te das cuenta, la información automática es la, es la aceleración, ¿sí? Este, yo puedo obtener la aceleración directamente del análisis de todo el carrito completo. Y esa aceleración me va a servir ¿para qué? Para poder analizar la dinámica o cinética de la varilla. ¿Está bien? Ese es el objetivo, la estrategia del problema, ¿ya? Te vamos a hacer eso. A ver, para la carretilla, ¿ya? Para la... A ver, vamos a dibujarla, ¿ya? Sale bien. Bien. Ya. A ver, sobre esta carretilla, ya, sobre esta carretilla hay una fuerza P de 90 newton, ¿sí? Tenemos un peso, bueno, el peso de la carretilla vertical hacia abajo es de 30 kilogramos, ¿no? Entonces sería 30 por 9,81, ¿no? Y luego tienes el peso de la varilla, ¿sí? Que sería 15 por 9,81, ¿no? Y luego tienes en las rueditas, tienes la normal. Ahora, el detalle es lo siguiente, ¿no? Em, no te da información acerca de qué cosa, no te da información acerca del radio de las rueditas, ¿ya? Este, no te dan información acerca de su movimiento tampoco, ¿ya? Más que nada, como no te dan información del radio, entonces, si tuviéramos el radio y subiéramos, dijera, se mueve sin deslizar, una cosa así, eh, podríamos tomar en cuenta la fricción generada en esas dos rueditas, ¿sí? Para poder analizar la rotación de esas rueditas tenemos que tener en cuenta este tipo o la fricción en sí, debemos tener en cuenta ojo, que es una fricción estática, hay que tener en cuenta las dimensiones de la rueda, ¿no? En este caso no lo dan, así es un cuerpo rígido,
no lo tomamos en cuenta, así que simplemente decimos que normal uno y normal 2 y se acabó. Ya está. ¿Sí? Y no habría fuerzas de fricciones en la horizontal. ¿De acuerdo? Para poder conocer la fuerza de fricción, necesitamos sí o sí información de las dimensiones. ¿Ya? No solamente las dimensiones de la raíz, sino también las dimensiones del carrito. ¿Por qué? Porque no podemos saber si la fuerza de fricción es la misma en ambas, ¿no? Entonces, tendríamos que saber varias cosas, además, mm, además de considerarlas. Entonces, el problema no se orienta de esa forma, así que simplemente no las colocamos. ¿Ya? Em, Ese aquí vendría a ser el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué te parece si hacemos el diagrama cinético de una vez? ¿Sí? Y aquí mismo, el diagrama cinético simplemente sería esto. No sé si estamos de acuerdo. Que va a ser la masa de la carretilla. Vamos a hacer así. Vamos a hacerle MC nada más. Más la masa, ¿qué cosa? De la varilla, ¿no? ¿No? De la varilla. Multiplicado por quién? Por la aceleración del centro de masa. No exactamente dónde es el centro de masa, no lo sé. ¿Se puede hallar? Si subiera las dimensiones de la carretilla, de repente sí. No, pero no sé dónde está, pero incluso no es necesario saberlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es suficiente con eso. Siempre decimos suma de fuerzas en el eje X, que va a ser igual a masa, bueno, en este caso mc más mv, por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Suma de fuerza en el eje X, te das cuenta que solamente es 90, no hay nada más. Y las masas es de 30 y 15, o sea, 45 kilogramos. Y tienes la aceleración del centro de masa. Así que la aceleración del centro de masa del sistema es de 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces la aceleración del sistema se obtiene de manera sencilla, ¿ya? En la vertical todo se anula, pero no me interesan los normales, así que lo dejo ahí, nada. Entonces el objetivo aquí es que cuando tengas un sistema compuesto, me refiero a un sistema compuesto, a un sistema donde tienes un análisis externo del sistema entero, y luego tienes que analizar una parte del sistema para saber lo que te piden, ¿no? Para dar respuesta a lo que te piden. Dicho esto, comenzamos, ahora sí, hacemos lo mismo, pero lo hacemos para la varilla, ¿no? Ya, para la varilla. Ojo que aquí era para la carretilla más varilla, ¿no? Ahora únicamente voy a tener en cuenta la varilla, para la varilla. A ver, ya. Em, la varilla actúa una fuerza vertical hacia abajo. A ver, la fuerza horizontal y la tensión de cuerda como el extremo de la varilla uniforme, listo. Entonces, punto medio, ¿no? La varilla es 15 kilogramos, por tanto, esto es 15 por 9,81. Listo, ¿no? Newton, ¿no? Luego tienes la fuerza de tensión, que vamos a colocarla así, de tensión. Y luego tienes la reacción en A y en B. Antes de colocar la tensión, es evidente que yo voy a analizar la componente horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si la tensión la descompongo una vez, ¿no? O sea, coloco una componente horizontal y una componente vertical de una vez, ¿no? Ya para trabajarla así, ¿no? ¿Sí? Esta, esta resultante, ¿ya? Em, Le puedo llamar, si deseo, T. Creo que la voy a colocar igual, ¿ya? La voy a colocar igual, me parece.
La resultante la voy a llamar T y a las componentes es la vertical con la tensión forman 30 grados, por tanto tú eres 30. Así que esa componente horizontal es T medios y ese aquí es T medios por raíz de 3. Y una de las cosas que me piden es T mayúsculo. ¿Ya? También me piden las reacciones en el extremo C. ¿Qué te parece si ahí le coloco CX y vertical hacia arriba C sub Y? Ya está, ¿no? Esas serían las fuerzas que actúan sobre la varilla. Ya sabes que si hay alguna pregunta la puedes hacer, ¿no? Y comenzamos. Falta. Ese es diagrama de cuerpo libre. Diagrama cinético ahí mismo, ¿ya? Este es el centro de masa. Por tanto, aquí voy a colocar la masa de la varilla, que es de 15, ¿no? Es de 15 por la aceleración del centro de masa, que vendría a ser la aceleración de toda la carretilla también, que es 2. Así que acá tengo 30 newton. Y ese es todo el diagrama cinético. O sea, ese vector azul es todo el diagrama cinético, no hay otro. ¿Está bien? Bien, entonces comenzamos. ¿Cómo voy a determinar em, la- las fuerzas? Bueno, ecuaciones, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por la aceleración del centro de masa respecto al eje X, ¿no? En el eje X que tengo CX más tensión sobre 2, ¿cierto? CX más tensión sobre 2. Y eso tiene que ser igual a 30, pues, ¿no? Ninguno de esos dos es dato para mí, así que lo voy a dejar a un costado. ¿Ya? Sigamos con las demás ecuaciones. Suma de fuerzas en el eje Y igual a masa por la aceleración del centro de masa, componente vertical, que es 0, ¿no? Fuerza en el eje Y sería C de Y menos 15 por 9,81. Entonces eso, dame un momento, 15 por 9,81 es 147,15. 147,15 más T medios por raíz de 3, ¿sí? Y eso es igual a 0. Ya está. Nuevamente, C de Y más T medios por raíz de 3 es igual a 147,15, ¿no? Esta ecuación también no tengo información. Entonces, ¿cómo se llama esta ecuación 1 y esta ecuación 2? ¿Ya? Y ahora, los momentos. Nuevamente, esta varilla no está rotando, solo se está trasladando, ¿sí? El ángulo que hace la varilla con la base no está cambiando. Por tanto, esto es traslación. Si lo tomo todo respecto al centro de masa, la suma de momentos va a ser igual a 0, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer es tomarlo de un punto conveniente, ¿no? O sea, date cuenta que si yo lo tomo así, digamos, respecto al punto C, ¿no? Digo, suma de momentos respecto al punto C. Aquí ya no lo puedo igualar a 0. Sería suma de estos momentos, ¿ya? Respecto al punto C. ¿Está bien? Y esos son los momentos del diagrama cinético. Entonces, en el punto C se va a X, se va a Y y solo te queda la tensión. Y las dos componentes generan momentos. ¿Sería cuánto? A ver. T medios, por ejemplo, genera un momento horario, por lo tanto va a ser menos T medios. ¿Multiplicado por cuánto? Por el brazo, ¿no? Entonces aquí, línea de acción, perpendicular, ¿cuánto es esto? La varilla es de cuánto, de 1 metro. Entonces acá hay 0,5, y acá hay 0,5, ¿no? El ángulo es de 30, por tanto esto es 60, y esa distancia vendría a ser 0,5. ¿No? Entonces ese brazo tendría 0,5, o sea, otro 1 medio.
Ya está. Y luego tengo el momento de T medio raíz de 3 que es antihorario. Entonces ahí sí es más T medios raíz de 3. Y el brazo vendría a ser ¿cuánto? El brazo vendría a ser esta distancia de acá, ¿no? Si esto es 0,5, esto es 0,5 por raíz de 3, ¿no? Porque es 30. Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿No? Esto de aquí vendría a ser el momento de la fuerza de tensión. Tengo que sumar el momento del peso también, acá se me olvidó, ¿no? Entonces sería más, voy a colocarlo aquí ya, más momento de quién, del peso, que sería, te das cuenta que es horario, por tanto es menos 15 por 9,81, ¿cuánto era? Era 147,15, ¿no? 147,15. Y la distancia vendría a ser, esta de aquí, sería la mitad de 0,5 raíz de 3. O sea, raíz de 3 sobre 4. 3 sobre 4. ¿Sabes que si me estoy equivocando en algo, me lo dices nomás, ¿no? Eso aquí sería el momento de todas las fuerzas respecto al punto C del diagrama de cuerpo libre. Y ahora es igual momento de las fuerzas del diagrama cinético, que es únicamente ese vector azul de 30 newton. Eh, sí, 15, sí, 30 newton. Y el brazo vendría a ser respecto al punto C, vendría a ser esto, o sea, 0,25, un cuarto, que sería 30 por un cuarto. Pero esa fuerza de 30 genera un momento horario, por tanto le vamos a colocar menos 30 por 0,25, ¿no? Si te das cuenta, con eso obtienes T. Ya está. Entonces, a ver, T a qué va a ser igual. Ya. A ver, ahí te sale 3 cuartos menos un cuarto, 2 cuartos, un medio. Del lado izquierdo, del lado derecho, te va a salir un medio de T. Del otro lado izquierdo sería cuánto? 145,15. Así lo voy a multiplicar por raíz de 3 y eso lo voy a dividir entre 4 y eso le tengo que restar 30 entre 4, ¿no? Que es 7,5, ¿cierto? Y a eso le debo de multiplicar por 2 porque es de medio, ¿no? Me sale 112,43. 43,5. Coma 4. 112,4 newton. ¿Sí? Esta tendría que ser la respuesta. ¿Ya? Depende de la tensión. Luego de uno y 2 ya obtienes las reacciones. Luego de uno y 2 CX, CY, ¿a qué van a ser igual? ¿No? Entonces sería cuánto. Esta cantidad dividido entre 2 y le restas 30, ¿no? Pues es negativo. Entonces me sale menos 26,21, 26,22, menos 26,22 newton. Eso me sale CX, por favor, lo verificas. ¿Ya? Y de ahí CY lo calculas también. ¿Ya? Ahí lo calculamos. 97,5, punto 15 menos 102,4 por ahí. Eh, 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 eh. A ver, un segundo. Ya. Me sale 49,95, ¿eh? Y me sale positivo. Por favor, verifique esos datos, esos resultados. También chévere. Si no, me dicen, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Listo. Ya. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos acabado la clase, los problemas que faltaban resolver. Vamos a avanzar con el siguiente tema. Dame un ratito, lo voy a grabar. Si no me- Ya. Para la semana 8 vamos a comenzar. A ver. Bueno, eso no aplica. Ah, no, sí se aplica, claro, 14 de octubre, está bien. Sí lo corregí. Práctica 2, 14 de octubre, ¿ya? No, no 7, sino 14 de octubre. Ya se sabe. Bien, de 7, 8 y 40, acá está. Sí, sí, sí lo modifica. Bien, vamos a ver lo que son ecuaciones de movimiento con rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, te das cuenta que muchos de los problemas que hemos resuelto eran problemas donde los cuerpos solo se trasladaban. O se trasladaban de manera horizontal o se trasladaban de manera curvilínea, pero se trasladaban. No había rotación. Eso que implicaba que cuando tomas suma de momentos respecto al centro de masa, te da cero, ¿no? En la tercera ecuación de momentos. En este caso, no, sí van a rotar. Entonces ahí tenemos varias cosas que considerar. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué vamos a esperar el día de hoy? Que resuelve problemas de ecuaciones de movimiento cinética plana a cuerpos que experimentan rotación alrededor de un eje fijo y movimiento plano general para encontrar las variables dinámicas que utilizan el sistema. ¿Sí? Importante tener en cuenta de que nuestros problemas que estamos resolviendo son problemas de movimiento plano, ¿ya? Los problemas de movimiento en tres dimensiones, ¿ya? Las rotaciones en tres dimensiones son más complejas, incluso se resuelven con matrices, ¿ya? Porque son hay muchos más grados de libertad, por lo tanto es un poco más complejo de analizar. Aún así, se puede, se puede entender se puede entender fácilmente, y creo, me parece que el Ferdinand Beer tiene un capítulo bueno ahí. Parece que les interesa también, ¿no? A ver, ecuaciones de movimiento, eh, rotación respecto a un eje fijo. Vamos a ver en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Tienes un cuerpo rígido nuevamente, en esa figura que está del lado derecho. Tienes las fuerzas F1, F1, F2, F3, F4, que actúan sobre el cuerpo rígido, ¿no? También es importante que ubiques el centro de masa, ¿ya? Como el cuerpo sí o sí realiza una rotación, una de las cosas importantes a determinar es respecto de qué se realiza la rotación. Hablamos la rotación siempre se da respecto a un eje, ¿ok? Pero en este caso hablamos de un punto, ¿por qué? Porque estamos hablando del problema plano general, en el plano. Entonces, en este caso, por ejemplo, todo el sistema rota respecto al punto O y O es un punto fijo. Es un punto fijo, ¿sí? Por ese punto pasa un eje perpendicular al plano. Y todo el cuerpo rota respecto a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se haga descomposición de fuerzas, lo más conveniente es que se descompongan las fuerzas em, tangentes y normales, ¿sí? O sea, fuerzas entrantes que apunten a ese centro y las fuerzas que sean tangentes a ese o perpendiculares a esa fuerza, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Más que nada por la rotación, por el tipo de rotación que tiene, ¿no? Entonces, si decimos, consideramos un cuerpo rígido mostrado en la figura, el cual está constreñido a girar en el plano vertical respecto a un eje fijo, correcto.
que atraviesa el pasador ubicado en O. ¿Sí? Todo roto respecto al punto O. La velocidad angular y aceleración angular son causadas por el sistema de fuerza externa y el momento de par que actúa sobre el cuerpo. Entonces, acá tenemos, ojo, no solo tenemos fuerzas F1, F2, también tenemos momentos de par M1, momento de par original M2. Esos momentos de par y todas las fuerzas generan un momento resultante, y ese momento resultante tiene que ser igual al momento resultante generado en el diagrama cinético. Nuevamente, tenemos un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético a considerar. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Tienes aquí, dame un segundito, ¿sí? Dame un momento. Bien, entonces, disculpa que me tengo aquí. ¿Ya? Tenía que cerrar la puerta. Bien, tengo aquí el cuerpo rígido, tengo las fuerzas, tengo los momentos de par. Debo de ubicar el centro de masa. ¿Por qué? Porque en centro de masa tenemos la aceleración del centro de masa, ¿sí? Y esa aceleración de una vez ya la voy a ir descomponiendo, ¿ya? Entonces, esto me ayuda a qué cosa, les compongo en el eje normal y en el eje tangencial. Obviamente, para encontrarle estos ejes, tengo que saber respecto de qué rota, pues es importante eso, ¿no? Entonces, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, que vendría a ser este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tengo las fuerzas, F0, ojo que F0 es la fuerza que actúa en el punto O, ¿no? En la reacción, ¿no? F1, F2, F3, F4 y los momentos de par. Ya está. Y el peso, obviamente, ¿no? Actúa en el centro de masa, con todas las fuerzas. Y luego ese, dibujo el diagrama cinético, ¿no? El primero fue el diagrama de cuerpo libre y luego el diagrama cinético. En el diagrama cinético tenemos la fuerza normal y la fuerza tangencial y el momento en el diagrama cinético que es IG por alfa, ¿no? Y ya está. Em, de esa forma, si tú haces una equivalencia entre ambos sistemas, las ecuaciones quedan así, ¿no? Suma de fuerzas en el eje normal, ¿no? Y suma de fuerzas en el eje tangencial, ¿no? Del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. Y del lado derecho tenemos las fuerzas del diagrama cinético, ¿ya? Por esos momentos, ¿ya? En ese caso vendría a ser masa por la aceleración del centro de masa, pero como tú ya conoces el punto O, porque recuerda de que tienes que ubicar el punto O, el punto respecto al cual está rotando el sistema, tú ya sabes qué distancia hay del centro de masa a este punto. Entonces eso lo puedes igualar a qué. En lugar de colocar aceleración entre masa, colocas velocidad angular al cuadrado por el radio, o que en este caso sería la distancia del centro de masa al punto O. Y en el caso de la aceleración tangencial, lo mismo, la aceleración tangencial del centro de masa va a ser la aceleración angular por ese mismo radio, ¿no? Es evidente que estamos considerando mm, que las fuerzas van a ser constantes y que esas fuerzas constantes están generando una aceleración angular constante, ¿sí? Si es que no estamos considerando por ahora que la aceleración angular cambie, ¿ya? O sea, se espera de que la aceleración angular sea una cantidad constante en el tiempo, ¿ya? Para que la aceleración angular cambie, y obviamente la velocidad angular también, tenemos que tener en cuenta que alguna fuerza tiene que estar en el tiempo, ¿no? Y ya está. La velocidad angular sí cambia. Ojo, esta aceleración angular la podemos considerar constante. Ojo, si las fuerzas son constantes, ¿ok? Ya está. Si estamos en ese caso en que las fuerzas son constantes, ¿qué ocurre con la velocidad angular? Entonces, si las fuerzas son constantes, entonces la velocidad angular no tiene por qué ser constante, ¿ya? La velocidad angular no es constante. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la velocidad angular si es una cantidad que cambia?
El tema está en que generalmente nos van a hablar de una situación particular. O sea, digamos, ¿no? En el instante mostrado, algo así, te voy a decir el enunciado, instante mostrado, eh, determinar tal cosa. Las reacciones en tal lugar. De la velocidad angular, a pesar de que no es constante, vamos a particularizar el problema para un instante determinado. Y es en ese instante donde la velocidad angular toma un valor fijo, ¿sí? Que no es constante, sino fijo en ese instante, y trabajamos con esa velocidad angular. ¿Está bien? Si quisiéramos generalizar el problema sería excelente, la verdad, en cualquier instante de tiempo y a la dinámica de tiempo se podría, por supuesto que se puede. eh, Depende del problema, pero en general se podría hacer. Pero bueno, estamos haciendo más de lo que piden, ¿no? Vamos a analizar eso en cada problema, ¿de acuerdo? Y bueno, la tercera ecuación, hacer un comentario importante, ¿ya? Porque a veces hay esa duda, ¿no? Si es constante, ¿qué valor le pongo? Si no es constante, ¿qué valor le pongo? Pero bueno. Y la tercera ecuación es suma de momentos, nuevamente, la parte izquierda del diagrama de cuerpo libre y la parte derecha del diagrama cinético, ¿no? Como estamos tomando respecto al centro de masa, ¿ya? Como estamos tomando el centro de masa, va a ser IG por alfa, y eso es correcto, ¿ya? Ahora, si es que no lo tomo respecto al centro de masa, porque a veces tomar un centro de masa no es lo conveniente. ¿Por qué? Porque tienes una fuerza que actúa en el punto O, que son las reacciones o sea, estamos analizando este caso, ¿no? O sea, esa articulación, ¿no? Y muchas veces no se conocen las direcciones de la articulación, entonces no hay forma de poder saber el momento respecto a ese punto, ¿no? Entonces, pues no sabemos en qué dirección están esas fuerzas. Entonces, lo que se hace a veces es decir, ok, lo voy a tomar respecto a otro punto. Y el punto conveniente a elegir es un punto fijo, ¿ya? Este O es un punto fijo, y en ese caso es el centro instantáneo de velocidad cero. O sea, todo el sistema rota respecto a ese punto, ¿ya? Y cuando el sistema rota respecto a ese punto, lo interesante es que esto es igual al momento de inercia respecto a ese punto por alto. Entonces, que el momento de inercia cambia respecto a diferentes puntos. ¿Ya? IG no va a ser igual a IO, ¿sí? Lo interesante es que se puede mostrar que tiene la misma forma matemática, ¿ya? Si tú quieres hallar el momento de inercia respecto del punto, o usar la ecuación respecto del punto A, por ejemplo, ya no puedes colocar suma de momentos respecto del punto A igual a I por A por alfa. Esto de aquí ya en general no es cierto, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué casos tenemos? ¿En qué casos se prevalece la forma matemática de la ecuación? En el caso que sea con respecto al centro de masa y en el caso que sea con respecto a puntos fijos. ¿Está bien? Centro de masa, puntos fijos o centros de velocidad cero. Centro instantáneo de velocidad cero. Que también bueno, no siempre es un punto fijo, pero con respecto a un punto, al punto de velocidad cero, también se cumple la expresión. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque a veces se toma un momento respecto a otro punto y no puedes usar la ecuación. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien o no? Ya, ya, vamos a ver aquí. Dice, la rueda de 100 kilogramos tiene un radio de giro alrededor del centro O, que es casi igual a 500 milímetros. Si comienza a rodar desde el reposo, ¿cuál es su rapidez angular en el instante 3? Dice. Ok. Ujú. Ya está. Entonces, comencemos. Vamos a colocar aquí solución. Me parece que es un problema corto, ¿ya? Así que lo voy a intentar resolver acá mismo, ¿ya? A ver, antes de eso,
Ya. Les hagamos el análisis completo, ¿correcto? Tenemos, está claro que el cuerpo rígido, estamos estudiando, es la rueda, ¿no? Entonces, tengo aquí la rueda, ¿sí? Sobre esa rueda actúan las siguientes fuerzas. Actúa la fuerza P, ¿sí? Tiene una determinada masa, por tanto, tiene un determinado peso, ¿no? Un peso, vamos a darle vertical hacia abajo, W. Y respecto al punto O, voy a colocarlo quizás por aquí, no sé, actúa una reacción, ¿no? No sé en qué sentido, no sé qué dirección tiene, así que le voy a colocar R, ¿ya? O X o Y también podrías colocarlo, ¿no? Si no, o X o Y, ponle o X de esa forma, pues, ¿no? De repente así. ¿Qué otra fuerza actúa sobre ese cuerpo? Nada más, ¿no? No hay un momento de par original del sistema, así que ahí queda, ¿no? Eso aquí es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Listo. Ahora, el diagrama cinético. Tú te puedes dar cuenta que el sistema no se desplaza, ¿cierto? Sí, o sea, el cuerpo rígido entero, la rueda, no se mueve. Solo se mueve, solo rota, ¿no? Entonces la aceleración, no hay aceleración en X, no hay aceleración en y solamente sería momento, ¿no? Solo habría un momento. También identificamos que todo rota respecto del punto O, ¿no? Y O es un punto fijo, ¿cierto? Y como es un punto fijo, tú puedes colocarle I de O por alfa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un punto fijo. Ya está. Bien, entonces comenzamos, ¿no? Ujú. Se sabe qué cosa. ¿Podríamos analizar suma de fuerzas en el eje X igual 0 y suma de fuerzas en el eje Y igual 0? Sí, pero sería trivial, pues. Sería trivial porque con eso podríamos hallar incluso las reacciones, ¿no? Me están pidiendo de cosas, la rapidez angular me piden, ¿no? Entonces creo yo que lo más conveniente va a ser que analicemos la suma de momentos, ¿no? Pues suma de momentos respecto al punto O, y O es un punto fijo, así que eso es correcto, es decir, que es I O por alfa. Entonces te das cuenta que, bueno, la ecuación del lado izquierdo es del diagrama cuerpo libre. En el diagrama cuerpo libre, o X y o Y actúan en O, no generan momento. Y el peso es vertical hacia abajo, tampoco genera momento. Pasa por ese punto, ¿cierto? Entonces, lo único que genera momento es P, es un momento antihorario. Entonces sería menos P, o sea, menos 100, por la distancia de O a P, que vendría a ser el radio, que sería 0,6. Y esto es igual a qué cosa? Al momento de inercia respecto al punto O. Entonces tenemos que recordar, mm, em, recordar, una aquí, recordar que I0 vendría a ser la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿no? Eso es definición, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí la masa de la rueda, que es 100, ya, sí, está bien, está bien. Y el radio de giro me dicen que es 500 milímetros, sería 0,5 al cuadrado, ¿no? Y por la aceleración angular. ¿Te das cuenta que directamente obtienes la aceleración angular? ¿No? Por la aceleración angular. En este caso, ojo, en este caso yo estoy colocando el sentido de I0 por alfa antihorario, entonces le voy a colocar menos. Entonces con eso yo ya obtengo la aceleración, la magnitud de la aceleración angular. ¿Sí?
¿Cuánto es esto? A ver, sería 100 por 0,5. No, 100 por 0,6. Y eso lo tienes que dividir entre 100. Y eso lo tienes que dividir entre 0,5 al cuadrado. Sale 2,4. La aceleración angular sale 2,4 radianes por segundo cuadrado. Y como este es lo positivo, el sentido que asumiste es correcto. ¿Sí? O sea, si es antihorario, si es horario, lo cual se esperaba, pues no por la fuerza P, ¿no? Ya, entonces ya tienes la aceleración angular. El llama ya acabó prácticamente. Constante, dice, el radio comienza a rodar desde el reposo. ¿Cuál es la rapidez angular en 103? Ya está. Entonces, sabe qué cosa. Que la velocidad angular como función del tiempo es velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular inicial es cero porque parte del reposo. Entonces, la velocidad angular en el instante 3 va a ser la aceleración angular, que es 2,4 multiplicado por 3. O sea, 7,2 radianes por segundo. Y esa es la respuesta. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con el problema, chicos? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué pasa si te piden las reacciones en O? Te podrían pedir, por supuesto. Es mucho más sencillo incluso, ¿no? Es bien sencillo, porque la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a masa por la aceleración del centro de masa como el en X, pero eso es cero porque no se traslada. En eje X vendría a ser P, que es 100, y menos OX igual cero, por tanto OX tiene que ser igual a 100 newton, ¿no? Y si hace lo mismo para el eje vertical, tiene suma de fuerza en el eje Y igual a masa por la aceleración del centro de masa componente vertical, que también es cero porque no se traslada. En Y tendrías el peso, que vendría a ser menos 100 por 9,81. Y tendrías más OY, igual cero. Eso O sub Y es 981 newton, ¿no? Y ya está. Sí se pueden ver reacciones incluso, de manera sencilla. Bien, muchachos. ¿Hasta aquí una pregunta? Si no, continúa. Ya voy a dar un segundo, déjame reportar la clase. Eh, ya. Ejemplo número 2 dice. Un disco A tiene un peso de 5 libras y el disco B tiene un peso de 10 libras. Si no ocurre deslizamiento entre ellos, se determina un momento de par M que debe aplicarse al disco A para darle una aceleración angular de 4 radianes por segundo. O sea, no ocurre deslizamiento, ¿no? O sea, cuando el disco A gira, el disco B también gira junto con él. ¿Está bien? No patinan entre ellos. Eso sin deslizamiento, ¿no? Ya. Eh, Te piden el momento de par. Ya. A ver, lo que hay que tener en cuenta aquí es de que la aceleración tangencial en el punto de contacto de A y B debe ser el mismo. ¿Ya? Tiene que ser el mismo, ¿no? Mm, ah, ya, al disco A, ¿no? Ya está. Vamos a ver eso. Lo voy a intentar sobre acá también. Ya. A ver, comenzamos. Para el disco A, ¿sí?
La pregunta es, en un momento de par M que debe aplicarse el disco A para dar una aceleración angular de 4 radianes por segundo. ¿Una aceleración angular a quién? A B, ¿no? Es lo que tengo duda, porque no lo especifica. ¿No? ¿Por qué? Porque si no sería mucho más rápido el problema, ¿no? Bien, vamos a analizarlo, ¿ya? Más allá del problema, vamos a analizar. Yo tengo aquí el disco A. ¿Ya? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre que tengo aquí es el siguiente. Eh, Está rotando respecto del centro, ¿no? Se entiende que aquí hay una conexión, una reacción. ¿Bien? También tenemos un peso eh, vertical hacia abajo. Y también tengo aquí una fuerza de fricción en este contacto, ¿sí? Em, sí, en ese contacto aquí entre el disco A y el disco B, el punto del disco A y el disco B, tiene que haber una fuerza de fricción, ¿ya? O sea, el disco está girando en sentido horario, la fuerza de fricción actúa así, ojo para el disco A. Fuerza de fricción estática. Tienes una fuerza normal también, así, una fuerza normal, normal en A, o normal nomás, ¿ya? Ya está. Ahora, y también tengo un momento de par. Momento de par M. Listo. ¿Sí? Ahora, mm, si ocurre esto, entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Ya? Em, obviamente el disco no se traslada, se entiende que no se traslada, por tanto, estas dos reacciones, el peso y la reacción, tienen que anularse con esa normal y esa fuerza de fricción, ¿no? Y yo puedo decir, momento respecto, no, suma de momentos, suma de momentos, ¿respecto a qué punto? Em, Voy a colocarle este punto O, ¿ya? Que es respecto al cual rebota. Esto va a ser igual a qué cosa? A momento de inercia respecto al punto O por la aceleración angular. ¿De quién? De A. ¿Sí? Ya está. Respecto al punto O, respecto al punto O que tengo el momento de par original, que vendría a ser M, mayúscula. Como le estoy colocando antihorario, le voy a colocar menos M. ¿Sí? La fuerza del peso y la reacción en O no genera momento y tampoco la normal porque apunta hacia el centro. Pero la fuerza de fricción estática sí genera momento. Entonces sería menos esta fuerza de fricción estática multiplicado por ¿quién? Por el radio, que vendría a ser 0,5, 0,5. ¿Sí? Ese momento es antihorario, por lo tanto es más. Ya está. ¿Sí? Esto es igual a qué cosa. Ojo para A. Momento de inercia, como es un disco, tú debes recordar, vamos a colocarlo aquí, eh, vamos a colocarlo aquí. Ah, incluso no dice el diagrama cinético, lo voy a hacer acá. El diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y vamos a hacer el diagrama cinético. También para A. El, el disco no se está trasladando, por tanto, vamos a colocarle así. I0 por alfa, ¿ya? Y recuerda que I0 para el caso de un disco es un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto sería un medio, la masa del disco. El disco tiene un peso de 5 libras, entonces sería 5 entre la aceleración de la gravedad, pero como está en libras, tienes que colocarle 32,2. ¿Está bien? Tendría que ser la masa. Y con esto multiplicamos por quién? Por el radio del disco,
el radio al cuadrado, que sería 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la aceleración de A. Entonces dice, debe el momento m de par que debe aplicarse al disco A para una aceleración angular de 4. Ok, va al disco A, entonces yo quiero que eso sea 4. ¿Sí? Entonces yo tengo que menos m más el medio de la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a todo eso. Ojo, estoy colocándole antihorario a esto, ¿no? Estoy diciendo que genera una rotación antihoraria. Por tanto, incluso acá me lo dicen, ¿no? Antihorario, entonces que lleva menos. Y operamos todo eso, ¿no? 5 por 0,5 al cuadrado, por 4, entre 2, entre 32,2. Esto sale, a mí me sale, menos 0,0776. ¿Sí? Ya está. Pues para hallar m, necesito de la fuerza de fricción estática. Y esto, entonces, vamos a llamarle esta ecuación 1. Y ahora vamos a analizar el disco B. Para el disco B. ¿Sí? Entonces, tengo acá el disco B, el diagrama de cuerpo libre y acá también diagrama cinético. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético para el cuerpo B. Ya está. En el diagrama de cuerpo libre, nuevamente tendrías qué cosa. Bueno, reacciones en este punto O2, ponle, ¿no? Reacciones en el punto 2 y pesos, ¿cierto? Para el diagrama de cuerpo libre. Pero también tienes la fuerza de fricción estática, que vendría a ser una fuerza tangente, que vendría a ser la misma fuerza de fricción que el caso anterior, y también tendrías la fuerza normal que apunta hacia el centro, que sería también la fuerza anterior, o sea, en magnitud serían iguales, solo en sentidos contrarios, nada más. ¿Sí? Como no desliza, no, las fuerzas de fricciones van a ser las mismas. ¿Ya? Eso para el diagrama de cuerpo libre. Y para el diagrama cinético tenemos una rotación, voy a colocar antihoraria, ¿ya? Y le vamos a colocar I de O, esto es O2, ¿no? O2, ¿no? I de O2 por alfa de B, ¿cierto? Por alfa de B. Y ya está. Entonces comenzamos, ¿no? Suma de momentos respecto al punto O2, te das cuenta que conviene, va a ser igual a I de O2 por alfa de B. Los momentos de la normal y de las reacciones en O2 son cero, entonces queda F de S multiplicado por el radio. El radio de B es 0,75 y es antihorario, así que está bien, así como está. Ya. ¿Hay algún otro momento? No, porque el momento de par actúa en A, no en B. ¿Sí? Y eso es igual al momento de inercia de un disco, ¿ya? Que vendría a ser un medio de la masa. La masa de B es de 10 libras, de 10 entre 32,2 multiplicado por el radio al cuadrado, que sería 0,75 al cuadrado, ¿ya? Y multiplicado por la aceleración angular de B, ya. Acá tenía que haberlo hecho antes, ya me olvidé. No importa, lo voy a estar aquí como una especie de observación, ¿ya? No pasa nada. Ya, observación. En el punto de tangencia, se cumple que la aceleración tangencial tanto de A tiene que ser igual a la aceleración tangencial de B. ¿Y eso es por qué? Porque no ocurre deslizamiento. ¿Sí? La rapidez tangencial y la aceleración tangencial tienen que ser la misma. Por tanto, aquí la aceleración angular de A por el radio de A es igual a la aceleración angular de B por el radio de B. Si la aceleración angular de A es 4 y el radio de A es 0,5, con eso yo puedo hallar la aceleración angular de B porque el radio de B es 0,75. ¿Sí? Y con eso tengo la aceleración angular de B, que sería 4
por 0,5 entre 0,75, que sale 2,67. 2,67 radianes por segundo cuadrado, ¿no? O sea, aquí 2,65. ¿Está bien? Estoy aquí. Te das cuenta que con eso ya tengo Fs, ¿no? Que sería esto, multiplicado por 0,75 al cuadrado, multiplicado por 10, dividido entre 2 y dividiendo 32,2, y eso dividido entre 0,75, a mí me sale 0,311 newton, ¿sí? Me sale esto, ¿no? Entonces, luego de 1, ¿no? Tenemos que menos m más 0,311 sobre 2 tiene que ser igual a menos 0,0776. Y con eso tienes m, ¿sí? Entonces, esto entre 2 y más 0,0776, me está saliendo 0,233. 233. Las unidades van a ser libra, pie, ¿sí? Y esta vendría a ser la respuesta. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bien, entonces, nada, si está claro esto, lo dejamos por acá. Nos vemos el día miércoles, por favor, estudien bastante. El colaborativo va a tratar, ¿qué tomamos colaborativo la semana pasada? De momento inercia, ¿no? Ya, el colaborativo va a tratar del día jueves, movimiento plano general, eh, sin rotación. Lo que estamos haciendo no. Lo que hemos hecho hasta primera hora de clase acerca de eso. Sin rotación, traslación. ¿Está bien? Traslación eh, lineal o curvilínea, pero traslación. ¿Sí? Ya, bien. Nada, si hay alguna pregunta la pueden hacer, si no, nos vemos el día miércoles. Listo. Cuídense, nos vemos.